Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Humanidades y Artes, Departamento de Letras, Literatura Hondureña 0800. Trabajo. Audiolibro escritor hondureño José Antonio López Gutiérrez. Estudiante. Fidel Nicole Reyes Isidro. Cuento. 2020-134-49. Licenciada. Sue Adriana Laínez. José Antonio López Gutiérrez. Nació en Santa Lucía, pueblo situado 3 leguas al oriente de Tegucigalpa, el 22 de marzo de 1850, hijo del general don Juan López y de doña Soledad Gutiérrez de López. López no adquirió título profesional ninguno, pero ha obtenido varios y profundos conocimientos en diferentes ramas del saber, los que ha extendido viajando repetidas veces por los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España. En 1880 fue colaborador de El Globo de Madrid, periódico de don Emilio Castelar. Su ocupación principal fue el comercio. Falleció en Washington el 10 de noviembre de 1922, cuando ejercía funciones de ministro durante el gobierno de su hermano, el general Rafael López Gutiérrez. Fue enterrado en el cementerio de Santa Tecla, El Salvador. Las dos creaciones. Todo lo que tiene existencia real deja, al desaparecer, huellas más o menos profundas. Nada se pierde por completo. El perfume mismo de las plantas, débil y tenue como es, flota en el espacio, desvaneciéndose por grados y descomponiéndose lentamente, para entrar en nuevas combinaciones químicas aún mucho tiempo después que aquellas han sido separadas de sus raíces. Lo mismo sucede con el pensamiento y con las ideas. Su tendencia es a inmortalizarse, apareciendo éstas una vez en el ánimo. Su expresión es, al fin y al cabo, inevitable, y cuando de algún modo se expresan las ideas, no quedan perdidas por completo, aunque en la apariencia carezcan de importancia. ¿Quién puede explicar cómo vienen a la mente? ¿Qué causas son las que determinan y qué agentes las definen y las caracterizan por completo? En mi opinión, así como el mundo externo, los agentes químicos toman elementos de todos los seres para formar nuevos seres. En el ánimo hay también una especie de alquimia que toma la esencia de todas las ideas, se las asimila, produciéndole así nuevas ideas. El gesto mudo pero expresivo del semblante, la mímica de las manos y de todo el organismo, el grito gutural, la palabra, la corteza del árbol o de la tosca piedra con sus rudos caracteres, los jeroglíficos, el dibujo elemental, la escritura, la música, la pintura, la poesía, el arte, en fin, en todas sus edades y manifestaciones, han traído encadenado el pensamiento humano por grados desde que se despertó en el organismo como imperceptible chispa, hasta que, convertido ya en vasto incendio, despide de sí dentro del alma torrente de luz que alimenta el genio y la sabiduría de carácter más elevado. Nadie puede decirse autor de una idea. La creación absoluta no pertenece más que a Dios. Cuando se concibe algo en la mente, no nos damos cuenta de dónde lo hemos tomado, pero de seguro
lo hemos tomado de alguna parte. Hay en toda concepción, indudablemente, algo original que nos pertenece, pero es esto tan poca cosa que no merece la pena de ser tomado en cuenta. Los hombres de talento, los grandes genios, son aquellos que saben dar forma de manera magistral a cosas que todos vagamente sentimos y pensamos, pero que no podemos expresar. ¿Con cuánta frecuencia no nos extasiamos delante de un cuadro o de una estatua sin darnos cuenta de la verdadera causa de nuestro embeleso? ¿Cuántas veces no leemos y volvemos a leer páginas admirables por su sencillez, por el vigor y naturalidad de su estilo, o por lo nutrido de las ideas, en las cuales imaginamos contemplar a nuestro propio pensamiento desenvolviéndose y tomando forma ante nuestros ojos, hasta el grado de pensar que las hubiéramos escrito de la misma manera? Vana ilusión. Quienes con sus obras producen semejante efecto son verdaderos artistas y escritores. No se les puede imitar constituyen en su género verdaderos tipos. Todo, sin embargo, cual más, cual menos, contribuimos en esa obra común y solidaria de la humanidad que constituye el progreso en la elaboración de la materia, en su aplicación y en sus combinaciones, y progreso en la elaboración del pensamiento, en su clasificación y en sus combinaciones también. Además del efecto consciente, hay el efecto inconsciente en todas las ideas. Es imposible expresar un pensamiento aislado, definido y bien cerrado por todas sus partes, como no es posible poner ante todos los ojos ningún objeto que no nos haga recordar otros objetos con los cuales tiene más o menos analogía. Es así que al tratar de despertar en las personas con quienes nos ponemos en contacto ideas que corresponden a las nuestras, no hacemos otra cosa con esas personas que aproximamos en grados diferentes a esas ideas y contemplarlas desde diferentes puntos de vista, mezcladas más o menos con otras ideas que con ellas se relacionan. Todos tenemos a la luz misma como sustancia una indivisible, y sin embargo el espectroscopio nos muestra los muchos matices que entran en su composición. De aquí que existen tantas y variedades maneras de expresar un pensamiento, diversidad que se complica todavía más por el acento, por la modulación y por todo lo material que sirve para darle forma, que constituye, aparte de sus circunstancias puramente ideales, un elemento sobrado importante para realzarlo y para hacerle ver bajo diferentes aspectos. Si no fuera por esta variedad portentosa, no existiera ni la literatura ni el arte. Por esto mismo es que en todas las épocas en que no se aspira a producir la originalidad cuya extensión ya he tratado de señalar, y se echa mano del pobre recurso de la imitación, el arte degenera poco a poco en oficio y la literatura se muere de concepción. Hay hombres que, a poco de descargar sobre informe pedazo de mármol unos cuantos golpes de cincel, muestran a las miradas atómicas la armonía ideal que se encierra en el alma, armonía que se despierta, perezosa como de profundo sueño, para tomar forma plástica y vida al conjuro de su poderosa voluntad. Hay otros que, valiéndose de menores signos o de sonidos, dan expresión a sublimes y fecundas ideas que, una vez expresadas, son causa de que aparezcan aún en espíritus apagados multitud de nuevas ideas que no hubieran jamás tomado forma si esos agentes misteriosos no hubieran venido a evocarlas. Unos y otros son indudablemente los que se llaman hombres de genio.
es decir, aquellos que han tenido la fuerza de voluntad, la constancia y la energía para vencer todos los obstáculos que se oponen a que se despierte de su letargo. Estos hombres, de seguro, han estudiado mucho y mucho habrán meditado antes de sorprender el secreto de producir en los demás las ideas y los sentimientos que poseen en grado superior. El arte y la literatura forman un acervo común al que todos llevamos nuestro contingente, los que escriben y los que no escriben, los artistas y los que desconocen las formas del arte. Ese capital que las generaciones reciben de las que han precedido en el camino de la vida, se acrecienta siempre y se entrega a las que se le suceden. No hay medio de eludir semejante obligación. Ella nos ha sido impuesta como una carga, o tal vez nosotros hemos sido impuestos sobre ella, para hacer realizable nuestro viaje a través de todo el tiempo y de todo el espacio. Pero en el arte y en las ciencias no recibimos lecciones solo de los hombres, hasta la materia misma se encarga de dárnosla. En ese sentido, Animales en disección eran los libros que estudiaban filosofía, Leibniz y Descartes. Aprenden más de perspectiva y coloración los pintores en los paisajes que contemplan que las explicaciones que reciben sus maestros. Los compositores imitan de las aves, el arquitecto de los bosques y el poeta que de todos tiene, roba a la naturaleza cantos, susurros, aromas, matices y colores, y atesorando todas esas riquezas en su fantasía, en donde se funden y amalgan al calor de indomables pasiones, a las derrochas más tarde en las que pudieran llamarse bacanales y embriaguces de la inspiración. Honda diferencia existe, sin embargo, entre las ideas que recibimos de la naturaleza y aquellas que nos transmiten los hombres. Las primeras las recibimos sin intermediarios y, por consiguiente, no se queda una parte de ellas en poder de esos intermediarios, viniendo a parar íntegras a nuestro poder, mientras que las segundas o son incompletas o llevan consigo cierto elemento falso y artificial con el cual se mezclan. Diríase de esas últimas que son como la luz recibida a través de un vidrio que se tiñe de color, del color que tiene. Ya se deja ver, pues, que hay dos especies de fuerzas creadoras que varían en sus manifestaciones hasta el infinito. La fuerza que empuja a los seres a su existencia real y la que se agita en el fondo del ánimo, dando origen a las ideas. Estas dos fuerzas creadoras, encerradas virtualmente en el cosmos y en el espíritu, se desarrollan perdurablemente una al lado de la otra. No parece sino que en esta labor lenta pero eterna, la materia es la que sufre y se desgasta y se despierta y se ensancha el espíritu. El calor, la luz y la electricidad son indudablemente los agentes principales que transforman la materia. Estos poderosos agentes en eterna acción tal vez han despertado en la materia la vida. En la vida se despiertan de seguro el pensamiento y éste a su vez, en constante lucha con cuanto lo rodea, se fortalece, se aviva y se ensancha, desprendiéndose al fin de la materia, de la cual triunfa y se independiza, quedando, en definitiva, establecido con carácter propio y con verdadera individualidad. ¿Qué sucederá, por último, en este fecundo hervidero de la vida, en este revolverse insensate de las ideas y de las humanas pasiones, en este estrepitoso ruido producido perennamente por el choque de los elementos más opuestos? Caerá de pronto el silencio como un sudario sobre la tierra. Quedará esta yerta como un cadáver cuando los siglos
amontonándose sobre su disco, la hayan helado con su soplo de muerte? Ah, no, la tierra puede quedar al cabo agotada de tanto producir la vida, puede quedar rodando eternamente en el vacío, condenada a arrastrar una estéril existencia con el huevo roto de donde ha emprendido su vuelo crisálida. Pero antes el hombre, hecho inmortal por el pensamiento, habrá de elevarse en alas de la ciencia a regiones superiores en busca de una nueva y más fecunda patria.